Espérenme, ahora no quiere. No corre, ¿dónde está? Ni una ni para. No, no corre. ¿Alguien me ayuda? Sí, no funciona. Ni con esta, ni con otra. Ahí está ya, ok. ¿Sí? ¿Ya quedó? Ok. Bueno, entonces vamos a hablar del trauma craneoencefálico. Como su nombre lo dice, pues es una lesión directa del cráneo y que va a afectar a su contenido. O sea, puede afectar al hueso, puede afectar a las cubiertas del cerebro, que son las meninges, al cerebro como tal. Y esto va a estar provocado por un efecto mecánico, ¿sí? Provocado por una fuerza externa que puede deteriorar al cerebro como tal a sus funciones, ¿ok? Bueno, entonces, para hablar un poquito de lo que es el trauma, pues tenemos que saber qué cosas están dentro del cráneo, o sea, qué cosas se pueden lastimar cuando nos golpeamos o recibimos un golpe en la cabeza. Como les comentaba, bueno, pues empezamos desde la piel, ¿sí? Entonces, podemos tener lesiones en la piel, podemos tener lesiones en el cráneo, vamos a ir abordando cada una de ellas. Después, en las cubiertas del cerebro, ¿que cuántas son? 3. ¿Cuáles son? Ajá, así en ese orden, de afuera hacia adentro, dura madre, aracnoides y pia madre. Luego, pues tenemos como tal al cerebro, ¿sí? Con su sustancia blanca, su sustancia gris, y debajo del cerebro, obviamente, pues está el cerebelo, está el tallo cerebral, ¿sí? Con sus 3 porciones, y más abajo estaría la médula espinal, pero estamos hablando del cráneo, ¿ok? Entonces, todas estas estructuras se pueden alterar, pero no solo esas, también tenemos vasos sanguíneos, entonces si los vasos sanguíneos se nos rompen, pueden provocar hemorragias. Si se altera el contenido de los ventrículos, pues puede ser que se disminuyan o se aumenten, como en el caso de las hidrocefalias, ¿ok? Entonces, todo eso puede afectarse. ¿Por qué es importante estudiar el trauma craneoencefálico? ¿Sí? Porque es muy frecuente. Entonces, se calcula que 200 personas de cada 100,000 habitantes sufren un traumatismo craneoencefálico. Pero lo grave que es desde 15 hasta 250 de esas personas pueden tener un traumatismo severo. O sea, que quiere decir que severo va a poner en riesgo la vida o la función en forma permanente. En Estados Unidos causa hasta 50,000 muertes, en México es la tercera causa de muerte, hasta 35,000, ¿ok? ¿Cuáles son las más frecuentes causas para sufrir un traumatismo craneoencefálico? Bueno, pues depende de la edad, ¿sí? Pero pues los primeros serían los accidentes automotores y bueno, hablando en Celaya, ni siquiera los de auto, ¿no? Tenemos desde las motos y las bicicletas aquí, que he visto muchas, ¿no? Entonces hay muchos accidentes por ese tipo de trauma. Y obviamente si hablamos de los niños y de los viejitos, la segunda causa serían las caídas, por ejemplo, ¿ok? Entonces, representa el 80% de las lesiones traumáticas mortales en niños. Entonces, eso es bien importante, ¿sí? Y mayores de un año. ¿Por qué mayores de un año? Antes de un año se le cae la mamá, pero después de un año camina. Entonces, ¿dónde creen que se caen más frecuentes? De las escaleras, de las azoteas, ¿eh? Aunque no lo crean. Me llegan muchísimos niños que se caen de las azoteas. Y hay cosas tan raras, ¿no? Pues ¿saben por qué se caen mucho de las azoteas? Porque ¿quién los cuida? La mamá, la abuelita, la tía, ¿no? ¿Y dónde tendemos la ropa? Pues en las azoteas. ¿Y la gente qué hace? Pues no pone barandales ni nada que proteja la azotea. Entonces el niño que hace se asoma y se va, ¿no? Entonces es bien frecuente que se caigan. ¿Sí? Hay mayor incidencia, obviamente hablando de los accidentes automotores, de 15 a 30 años y del sexo masculino. ¿Por qué creen que afecte más esto? En la edad que empiezas a manejar. Y segundo, ¿qué pasa? Pues le quieres presumir a la novia, al novio, que manejas muy bien, vas más rápido. Y la otra se asocia a qué? A que empiezas a tomar también o te drogas y pues eso hace que tengas más accidentes, ¿ok? ¿Por qué es importante? Entonces, esto lo tenemos que tener y entrar aquí porque eso es muy importante. Lo primero, ¿sí? En un trauma severo es, tenemos riesgo de morir, ¿sí? Entonces, eso lo tendríamos que entender todos y nuestra familia. Pero yo creo que lo más grave, ¿sí? Porque cuando uno se muere, pues bueno, es una tristeza para la familia, para los que se quedan. Pero al final pasa. Pero ¿saben qué es lo más grave, según yo? Que tenga secuelas. Porque imagínense a alguien que quede paralizado por toda su vida, ¿no?
Entonces, eso va a ser un sufrimiento permanente para el paciente y para el que lo cuida. Entonces, yo creo que es más grave todavía sufrir secuelas, ¿no? Bueno, entonces, vamos a hablar de los mecanismos de lesión, o sea, qué nos puede pasar o qué va a afectarse en cuando tenemos un golpe. Bueno, si nosotros nos imaginamos un accidente, ¿sí? Pueden pasar dos formas para que nosotros nos lastimemos las estructuras dentro de nuestro cráneo. La primera es una cuestión primaria. ¿Qué es primaria? Un mecanismo de lesión primaria es lo que nos va a pasar por haber sufrido el accidente. Entonces, si, por ejemplo, no sé, choco con el auto, bueno, pues si me doy un golpe con el parabrisas, a lo mejor me hago una herida. Entonces es una lesión primaria, o sea, me hice una cortada directamente por el accidente. Entonces, eso es una lesión primaria. Se producen lesiones nerviosas o vasculares inmediatamente después de la lesión. Pues laceraciones, fracturas, contusiones, hematomas y ahorita vamos a hablar de la lesión axonal difusa. Entonces, eso pasa en el momento que ocurre el accidente. Pero bueno, ya me recoge la ambulancia, me llevan al hospital y ya hospitalizado puedo tener lesiones secundarias. ¿Qué quiere decir? Son lesiones cerebrales que se producen por alteraciones ya sea dentro del cráneo o sistémicas. Un ejemplo. Bueno, ya tuve una fractura, tuve una lesión cerebral y me llevan al hospital. Pero como tengo lesión cerebral, pues a lo mejor se me baja la presión porque también tuve una fractura de la pierna y pues estoy perdiendo sangre. Entonces, esa pérdida de sangre va a hacer que ya no me llegue sangre bien a mi cerebro. Entonces, si no me llega a mi cerebro sangre, voy a tener hipoxia. Si tengo hipoxia, voy a hacer edema, o sea, se me hincha el cerebro, ¿sí? Entonces, ya tengo dos lesiones que no fueron causadas por el golpe, sino fueron por otra situación, por ejemplo, que perdí sangre, ¿sí? Entonces, este tipo de lesiones se llaman secundarias. Pueden ser hipotensión arterial, hipoxemia, hipercapnia, que es el aumento del CO2, que me suba la temperatura, por ejemplo, que yo tenga hiper o hipoglicemia. Acuérdense que nuestro cuerpo va a reaccionar a la lesión en cualquier parte. Entonces, puede pasar eso, que yo tenga acidosis, el pH se altera, que si perdí sangre tenga anemia, que tenga hipertensión endocrinal porque se me hinchó el cerebro, o sea, no fue por el golpe, pero fue después por otras causas, que llegue a tener una convulsión, ¿no? Y que tenga vasoespasmo. Entonces, todas esas lesiones ya son secundarias, ya no se produjeron en el sitio del accidente, sino se produjeron después por otras causas, ¿ok? Entonces, son los dos mecanismos de lesión. Bueno, en cuanto a qué vamos a hacer cuando la persona sufre un traumatismo craneoencefálico. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es que si fue severo, tiene que ser atendida lo más pronto posible, ¿sí? Y aquí entra, por ejemplo, perdón, los médicos generales, los paramédicos. Bueno, lo primero es, si yo veo que es algo grave, lo que tengo que pensar es a dónde lo voy a llevar, ¿sí? No lo puedo llevar a un consultorio de médico general, a lo mejor no lo puedo llevar al centro de salud que nada más tiene para consulta, ¿sí? Sino tengo que pensar en un hospital que tenga lo necesario para atenderse. Entonces, eso es lo que tengo que pensar. Debe ser efectuada la evaluación clínica en los primeros minutos de llegada al nivel de atención, pero previo, o sea, en el traslado tengo que pensar qué, y tengo que pensar también cómo lo voy a proteger, porque a veces se lesionan más cuando los traslado que cuando estaban ahí en el accidente, ¿no? O sea, me refiero a los paramédicos. Entonces, siempre proteger el cuello, ferulizar lo que está mal. Si tiene, pues va sangrando, no me lo voy a llevar 15 minutos sangrando porque a lo mejor ya no llega, ¿no? Tengo que ponerle un torniquete, o sea, tengo que proteger. Cuando llega la persona ahí directamente ya al hospital, ¿sí? Entonces, obviamente va a llegar a un área de urgencias o área de choque, le llamamos, si realmente va tan grave. Entonces, lo primero así es muy rápido, determinar la causa y mecanismo de lesión. Entonces, ¿quién lo trasladó? ¿Qué le pasó? ¿No? ¿De dónde se cayó? ¿Qué lo atropelló? ¿Con qué golpeó? ¿Qué lo prensó? No sé. Rápido, ¿no? Entonces, para saber la gravedad, saber el mecanismo de lesión, no es lo mismo que iba caminando y se tropezó, ¿no? A que se cayó de 3 pisos. Entonces, una caída, pues me dicen, es que tuvo una caída, no es lo mismo, ¿sí? Entonces, se cayó de 2 escalones a que se cayó de 3 pisos, ¿no? Entonces, esa parte tengo que saber. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que pasó el accidente? Bueno, ¿a qué hora fue el accidente y a qué horas está llegando, ¿no? Si llegó realmente en 15, 20 minutos, pues bueno, lo sabemos. Pero si ya lleva 6 horas, ¿no? Que apenas va llegando con nosotros después de 6 horas y lo vemos estable, y decimos, bueno, no está tan grave, ¿ok? ¿Qué nivel de conciencia tuvo después del trauma? Personas que perdieron la conciencia o que hayan tenido convulsiones, por ejemplo,
pues nos marca que hubo una gravedad mayor, ¿ok? Que el paciente haya tenido alteraciones de la marcha, si caminaba y de repente se va, perdón, como borrachito, pues dices, bueno, algo le pasó, ya sea al cerebelo o al cerebro, entonces tiene alguna alteración, nos marca gravedad. Hay que saber antecedentes de enfermedades o uso de fármacos. Por ejemplo, no es lo mismo que llegue una persona aparentemente sana a que me digan tiene hemofilia, ¿no? Un golpe grave y tiene hemofilia, pues el riesgo de sangrado se vuelve mayor, o si es drogadicto o alguna enfermedad previa, ¿sí? ¿Qué fármacos utiliza? También hay fármacos que pueden afectar tanto el estado de conciencia, ¿sí? Fármacos que pueden alterar, por ejemplo, hay personas que tomen, por ejemplo, anticoagulantes, pues eso nos va a poner en dificultades, ¿no? Y en niños, bueno, y en general en todos, pero más en niños, descartar el maltrato. ¿Por qué? Porque si no el paciente está en riesgo, ¿no? Entonces, tenemos que observar y pensar si no fue por una agresión, ¿sí? O sea, no es lo mismo que se caiga la escalera solo a que lo aventaron, ¿no? O un niño que lo golpearon o que le hicieron algo, ¿no? Entonces, siempre descartar que no tenga maltrato la persona. Bueno, algo muy importante, ya lo habíamos platicado antes, aquí en trauma craneoencefálico es vital, ¿sí? Es la escala de Glasgow, que dijimos que la escala de Glasgow, ¿qué medía? A ver, los que están en casa para que no se duerman. El nivel de conciencia del paciente. Conciencia. Entonces, ¿qué me va a decir cómo está? Si está despierto, si está somnoliento, si está estuporoso o ya está en coma, ¿no? Entonces, acuérdense esto, lo que está en negro es la clásica, ¿cómo se llama? La clásica escala, que normalmente es para adultos, ¿no? Entonces ya saben que medimos la apertura ocular, la respuesta motriz y la respuesta verbal. Lo que está en rojo, ¿sí? Se lo agregué, es la escala para niños, ajá, porque, por ejemplo, pregúntenle a algún niño de 6 meses, ¿no? Pues no podemos evaluar si el lenguaje es normal, o o sea, no podemos evaluar igual que el adulto, si está orientado o desorientado, pues no se puede. Entonces, así es como evaluamos a los bebés, ajá. Entonces, para que lo tengan presente. Obviamente la apertura ocular es igual, en la parte motriz, pues cambia poquito, y lo que más cambia, pues es la respuesta verbal, porque los bebés no platican todavía, ¿ok? Entonces, esto, tómenle foto o ténganlo presente, ¿ok? Bueno. Seguimos. Entonces, en base a la escala de Glasgow, ¿sí? Nosotros hemos clasificado cómo es de severo el trauma, ¿no? Entonces, lo clasificamos en un trauma leve, moderado o severo. Lo primero que pensamos es el Glasgow, pero el Glasgow no es fijo. Eso es lo primero que tenemos que pensar, ¿sí? Entonces, no podemos basarlo solamente en el Glasgow. Vamos a suponer, si yo le evalúo al paciente inmediatamente después de que tuvo un problema, ¿sí? Una caída, por ejemplo, ¿no? Puede ser que tenga una fractura, ¿sí? Y que la fractura, pues se la puedo tocar y a lo mejor todavía no sangra lo suficiente, pero a lo mejor en 1 hora vengo y ya el paciente está somnoliento y a lo mejor en 2 horas ya está estuporoso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Glasgow va a ir cambiando, ¿sí? Entonces, pero en la valoración inicial yo no puedo tomar nada más el Glasgow, decir, ahorita tiene 14, nada más viene medio somnoliento, pues si tiene 14 fue leve y ya me quedo como si nada. Tengo que tomar otras cosas para valorarlo. Entonces, aquí realmente, bueno, yo trabajé varios años en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y ahí hicimos unas guías para toda la República en cuanto a lo de las lesiones de trauma en niños, pues, pero nosotros los niños los consideramos menores de 18 años, ¿ok? Para el hospital, pues, así lo consideramos, esa es la población que manejamos. Y esto está sacado de esas guías, si las quieren buscar, al final les puse una foto para que sepan dónde. Entonces, ahí nosotros nos dimos cuenta, por la experiencia y los casos que manejamos, que no nos podemos confiar solo de Glasgow, porque entonces, si eso les dijéramos a las personas que no son neurólogos o neurocirujanos, pues se van a confiar que el paciente está bien. Entonces, nosotros determinamos otras cosas que sirven y aquí se las puse. Entonces, ¿cuándo voy a decir que el paciente tiene un trauma leve? ¿Sí? Pensando a lo mejor en niños o en adultos está bien, ¿no? Que no tenga un dolor de cabeza intenso. Si tiene un dolor de cabeza intenso, algo le está pasando, ¿sí? Que no esté vomitando, ¿sí? Que tenga menos de 3 vómitos, ¿sí? Y que no haya perdido la conciencia después de que se cayó, o sea, no se desmayó, ¿sí? Entonces, si él perdió la conciencia, aunque ahorita ya me lo traigan despierto y tenga 15 de Glasgow,
Si me dicen, es que pues se perdió unos 3 minutos después de que se cayó, eso ya es grave. Entonces, ya no lo puedo catalogar como leve, ¿ok? Nos vamos al moderado. El moderado, bueno, el Glasgow acá es 14-15, allá es de 9 a 13, ¿ok? En el moderado, bueno, ahí pudo haber perdido la conciencia en el momento que pasó o después, ¿sí? Hay alteración de la conciencia, persiste y sigue, por ejemplo, sigue somnoliento, ¿no? O tiene algo más grave. La cefalea ya es intensa. Ha habido, la mamá dice, pues se cayó y ahorita en lo que lo traje, porque muchas veces lo traen en el carro, ya vomitó 3 veces o 4 veces. Eso ya no es normal, ¿ok? Que el paciente, si habla, no recuerde qué le pasó, pues no sé, me trajeron y no sé qué pasó, ¿no? Que haya presentado convulsiones y aunque tengo un Glasgow de 15, pero hay sospecha de maltrato, ¿sí? Eso ya me lo pasa a moderar, ya lo puede poner en una gravedad importante. Estamos hablando de niños, ¿ok? El severo, el Glasgow es menor, o sea, 8 o menos, ¿sí? Y el paciente presenta una focalización. Por ejemplo, lo observo y está alterado sus movimientos oculares, o trae parálisis facial, o no mueve una pierna, o tiene hemiparesia. Entonces, una focalización, inmediatamente ya, aunque tenga Glasgow de 14 o 15, me lo pasa directo a severo. O sea, si está paralizado de algo, pues no lo puedo catalogar porque tiene 15, porque acuérdense que el Glasgow vamos a medir la mejor respuesta motora, entonces puede estar despierto, está paralizado y yo digo, pues a ver, mueva la mano y mueve la que sí mueve, acuérdense que medimos la mejor respuesta. Entonces puede estar focalizado y tener de todas maneras 15, ¿sí lo estamos pensando así? Entonces, pero si está focalizado, aunque tenga 15, se va directo al severo, ¿ok? Que tenga una lesión penetrante, pues si llega hablando, pero trae aquí clavado un cuchillo, pues entonces no va a pensar que está, que es leve o moderado, ¿sí? Que tenga una fractura hundida o expuesta, se le sale un pedazo de cráneo, o le toco y se me va la mano y puede ver hasta a lo mejor un pedazo de cerebro, pues aunque el paciente esté consciente, no voy a pensar que es leve, ¿ok? Disminución en la puntuación inicial de Glasgow, lo reviso y vengo en una media hora y primero tenía 15 y ahora se me fue a 12, pues inmediato digo, pues este paciente está muy grave, ¿sí? Que tenga un déficit neurológico de aparición posterior. Le hago una revisión inicial y a los 15, 20 minutos vengo y ya está paralizado, ya no mueve los ojos, ya algo perdió, inmediato pasa a severo, ¿ok? Entonces, pensarlo así, no solamente el Glasgow, ¿ok? Bueno, vamos a ver un poquito casos clínicos, ¿ok? Para que no se les haga aburrido. Y vamos a ir viendo desde afuera hacia adentro. Entonces, vamos a hablar un poquito de las lesiones epidérmicas. Entonces, este niño. Y son casos reales, ¿eh? Entonces, masculino, 13 años, accidente automovilístico, no usó el cinturón, se cortó con la ventana lateral del auto. Entonces, ahí, ¿qué podemos observar? Ajá, entonces, lo primero, vean el ojo. ¿Qué tiene el ojo? Bueno, no se alcanza a ver el otro lado, pero por lo menos este sí tiene. Entonces, ahí ya nos está marcando que algo puede estar mal, ¿verdad? Pudo haber sido solamente el ojo que se golpeó, pero también tenemos que descartar que otra cosa decíamos, que no tenga una fractura de la base del cráneo, ¿verdad? Y luego, ¿qué observamos arriba? Pues se abrió todo, ¿verdad? Bueno, eso es lo de arriba y eso es más atrás, ¿no? Entonces, esto son lesiones epidémicas. Cuando se arranca así como si quitáramos la piel, ¿cómo se le llama? ¿Cómo? Escalpe. Ajá. Entonces, lesión epidérmica que casi que arranca todo el cabello, porque a veces, por ejemplo, va en el auto como este que se abrió con la ventana y con la tracción se jaló la piel, se llama escalpe, ¿ok? Bueno, otro. Esta niña la atendí en el Hospital General de Celaya, ¿no? Cuando recién llegué aquí. Aquí quiero que piensen en lo que platicamos. Tiene 12 años, ¿sí? Dice, la abuelita que fue la que la llevó, dice, una piedra golpeó su cabeza al deslavarse un cerro, con pérdida del estado de despierto, o sea, en el momento que le pasó, presentó náusea y vómitos, ingresa con un Glasgow de 3. Pues quiero que veamos. Lo primero, cuando ustedes ven a la niña que trae aquí hundido, ¿sí? Le tocamos y se siente rara su cabecita, le llamamos que tiene una sensación renitente, o sea, podemos como si fuera una pelotita estarle comprimiendo, obviamente tiene dolor, el momento que ya la reviso está despierta, pero tiene el antecedente que perdió el estado despierto cuando pasó esto.
Lo primero que pensarían ustedes si ven ese estudio, que hay que descartarle. O sea, ustedes pensarían ahí si le cayó una piedra. No, o sea, ¿qué pensa? O sea, todavía no llego a esa parte. O sea, llega la niña y trae eso así, bueno, le tomas el estudio y tiene esta parte hundida, llega con la abuelita, no viene con los papás. Pues, ¿qué es lo primero que les llama la atención? ¿Será real que le cayó una piedra y le hizo eso nada más ahí? Entonces, ustedes cuando ven esta, así como vieron esta, es una tomografía y aquella es una reconstrucción tridimensional, como si tuviéramos el cráneo por fuera, ¿no? Y vean así. Yo cuando lo vi dije, no, pues a mí se me hace que le dieron un martillazo, ¿no? Un bat. Entonces, lo primero que hice fue revisarle todo porque dije, no vaya a tener maltrato, ¿no? Y por la edad o algo, y que la llevaba la mala abuelita. Bueno, pues no tenía nada y la niña está despierta, entonces pues, sacamos a la abuelita, le empezamos a preguntar y sí me dijo, no, pues estaba recogiendo leña con mi abuelita y pues se me vino, se cayó piedras de un cerro y me pegó una y pues yo ya no supe qué pasó. Bueno, pero lo primero es pensar que, digo, como dicen, piensa mal y acertarás alguna vez, ¿no? Entonces, pues descartar eso. Bueno, entonces, obviamente estaba sangrando, no se le rompió la piel, pero palpábamos ese hundimiento que sienten allá. La niña con un Glasgow, se puede decir, pues, de 14, ¿sí? Y después ya fue con 13, ajá, porque había algunas alteraciones de lenguaje. Y cuando le hicimos la tomografía, pues vemos esto. A ver, alguien de aquí que me quiera describir la primera tomografía. Es un corte axial, pero dígame qué. A ver, doctora. Descríbela. Pues se ve Bueno, pero primero, ¿qué es? Tú dime. una tomografía. Una tomografía. ¿Y qué estamos observando? Se ve Un corte axial. axial de tomografía. ¿Tú te imaginas que sea simple o contrastado? Contrastado, ¿Por qué? porque se ve como si fuera edema, pero Porque, ¿cómo sabes que tiene contraste o que no tiene contraste? Contraste es que te pasen un líquido que pinte, ¿qué cosa? Que pinte los... O sea, ¿para qué le pasas contraste? Que pinte los vasitos sanguíneos. Entonces, ¿tiene o no tiene contraste eso? no tiene. ¿Tiene o no tiene? Tú dime. O sea, ve, ¿alcanzas a ver vasos sanguíneos? ¿Los vasos sanguíneos se ven puntitos blancos? No. Revisa. Sí, pero muy poco. Pero los ves. Entonces, si fuera simple, no veríamos vasitos sanguíneos. Entonces, digo, yo no lo pedí así, porque recordemos, cuando es un traumatismo, pues normalmente no necesitamos contraste, ¿ok? Pero esta la hicieron contrastar. Bueno, entonces tiene contraste. ¿Y qué observas? Pues se ve traumatizado porque se ve como hundido. Ajá. Entonces, observas un hueso del hundimiento del cráneo. ¿En qué parte? En la región parietal del lado derecho. A ver, Izquierdo. piensa. Ajá. ¿Cuál sería ahí el derecho e izquierdo? El derecho es Lo aquí. estás viendo desde abajo, así, así. Ajá. El Entonces, derecho es aquí. ajá, y entonces lo tenemos del lado izquierdo, ¿ok? Muy bien. Y bueno, ves el hundimiento de la parte blanca, ¿verdad? Ajá. Pero alrededor de eso, ¿qué más le notas? A ver, déjenme tratar. Aquí, por ejemplo, ¿esto qué es? Este es el hueso, ¿ok? Ajá. ¿Y esto qué sería? La- La piel. ¿Y qué tiene la piel? La piel del otro lado, mira, está aquí. ¿Y esta qué notas que tiene? que sería, pues, sangre. Ajá, está hinchada y tiene sangre. Entonces es el clásico chipote que le dice la gente, ¿ok? Y abajo, espérame, es que no le atino a esta cosa, aquí. Aquí termina el hueso. ¿Y esto qué? O sea, así es el cerebro como está aquí. ¿Esto qué está pasando? Pues también hay sangre. Entonces tenemos sangre por arriba del hueso y por abajo del hueso, ¿ok? Bueno, nos pasamos a la otra. A ver, alguien que esté en casa, uno solo. A ver, Estrella, si está, porque son de los que me acuerdo. ¿Está Estrella? Sí, doctora, ¿podría repetirme de pronto? Es que se me traba mi internet. Ok. Descríbeme la segunda imagen. Pues es un... ¿Mande? Es un corte que... ¿Un corte de qué?
¿Es un corte de qué estudio? Estrella. Ya se nos durmió Estrella. A ver, alguien de aquí. No, Entonces, sí, es que no le escucho. Es una, según yo, es una tomografía. ajá, un corte axial de tomografía. Ajá. Y luego, Ujú. ¿qué observas? Es un hundimiento Ajá. lateral. Ok. En esta tomografía y la previa que describió tu compañera, ¿son iguales? No, Aquí, ¿qué ves nada más? es el hueso. Entonces, esta es corte axial de tomografía, ajá, pero de ventana ósea. ¿Por qué? Porque no veo el cerebro. Entonces, es exclusivamente para ver cómo está el cráneo, ¿ok? Entonces, en este vemos perfectamente, ay, es que no encuentro la flecha. Vemos perfectamente cómo se nos hundió parte del cráneo, así como si le hubieran dado un martillazo, ¿ok? Y el último, pues ya se los había dicho, después de que nosotros hacemos todos los cortes, es como si hubiéramos rebanado un jamón, y luego juntamos todas las rebanadas y volvemos a formar el jamón. Entonces, con los cortes que ya hicimos, los volvemos a juntar y entonces se forma lo que se llama, ay, no encuentro, una, aquí alcanzan a ver ustedes, pero es que no encuentro la flecha, aquí está. ¿Sí? Alcanzan a ver cómo están los cortecitos, sí los alcanzan a ver, como los cortes que ya los juntaron, y entonces la paciente está, sus ojos acá, este es parte del ojo, este es parte del arco del zigoma, la parte temporal, y en la parte parietal podemos ver exactamente cómo se fracturó el cráneo, ¿ok? Bueno, entonces, aquí entonces, eso es lo que les comentaba, observamos, digo, traía el cabello y todo, no se rompió la piel, pero vean cómo se veía entonces un hundimiento bastante amplio. Si nosotros lo tocamos, si le presionamos por los dos, pueden ser una sensación de crepitar, o sea, como que raspa un hueso con el otro, ¿ok? Y vean cuando le abro, ay, no lo entiendo. Vean lo grande y vean cómo está de hundido el hueso, ¿sí? Entonces, el hueso diera la impresión que se clavó hacia el cerebro, ¿sí? Entonces, cuando yo lo veo así, dije, a ver si está la cubierta del cerebro íntegra, y ahí lo que tenemos que hacer es algo que se llama craniotomía. Obviamente no puedo entrar en donde está la lesión, sino me tengo que ir por un lado sano, por fuera, ¿sí? Entonces, no me voy de sobre el derrumbe porque puedo, al quitarlo, lesionar. Entonces, le hacemos una craniotomía, hacemos un cuadro alrededor, pero es que no le atino a la flecha aquí, como está desde acá. ¿Sí? Hacemos un cuadro, un trépano es hacer un hoyito, ¿sí? Y entonces hacemos un cuadro, ay, no encuentro una flecha, un cuadro que vaya alrededor de esto que está hundido, ¿sí? Aquí pueden observar ustedes que ya hice el cuadro y que debajo de esto, ¿sí? Había lo que comentábamos, un hematoma por debajo de la cubierta de la dura madre. La dura madre, ay, dejen que la tiene esto, aquí está, esta es la cubierta. Aquí pueden ver la sangre y afortunadamente que sangró le protegió que los huesos, el mismo coágulo, no se le clavara a su cerebro. Entonces quitamos el coágulo y normalmente cuando nosotros operamos niños tratamos de reconstruirle. Ya vieron cómo estaba de horrible aquello. Entonces trato de reconstruirle los huesos por fuera. No es tan fácil hacerle una plastía craneal a un niño porque tenemos, por ejemplo, si ponemos mallas de titanio, que es un metal para cubrir esto, los tejidos de los niños pues todavía están en crecimiento, entonces se lo pongo ahorita, es como los zapatos, ¿no? Le va a seguir creciendo y no le va a quedar después. Entonces nosotros, los que nos dedicamos a la pediatría, pues tenemos que tratar de reconstruir con sus propios huesos. No le puedo poner fácilmente un metal, no es porque no le va a quedar después, es como comprarle un zapato y pues le va a volver a crecer y pues no le va a quedar la medida. Entonces con los pedacitos de hueso se lo reconstruyo, ¿no? Y aquí está como quedó al final, ¿sí? Bueno, vamos con otro, platicando de esto. Entonces ya vimos el caso, ahora vamos a platicar un poquito de esto. Entonces lo que vimos ahorita aquí es una fractura. La fractura se puede dividir según, lo primero, por su localización, ¿sí? Entonces, ¿dónde está? Tenemos que pueden ser de la bóveda craneal o la convexidad, o sea,
lo grande de la cabeza, la parte superior o de la base del cráneo. Ahí les pongo ejemplos. Tenemos fracturas, perdón, aquí, que tenemos de lo que es la bóveda craneal, o sea, la tapa, pues, ¿sí? Como si estuviéramos en la cúpula de una iglesia. Ajá, entonces tenemos fracturas aquí, aquí tenemos otra, o tenemos como la que habíamos visto, fracturas de la base del cráneo, vean, ¿ok? La otra, por sus características, o sea, ¿cómo la vemos? Puede ser lineal, como estas, ¿sí? Que parece como una taza cuando se nos fisura, ajá, entonces una lineal. Puede ser hundida como la que vimos hace un momento, o como esta que tengo acá que está peor que la anterior, ¿sí? Puede ser abierta, que quiere decir que los huesos salieron de la piel, ¿sí? Entonces, están expuestos, o puede ser cerrada como la que vimos ahorita, que aunque es muy grave, pues se hundió hacia adentro, no hacia afuera. Entonces, esos son los tipos. Entonces, podemos primero en dónde está localizada, segunda por sus características, puede ser lineal o hundida, abierta o cerrada, ¿ok? Bueno, ¿cómo se hace el tratamiento? Pues ya lo vimos como el de que les mostré hace un momento, tratamiento quirúrgico. No todas las fracturas se operan, ¿sí? ¿Cuáles se operan? Uno, si es lineal, pero no tiene otra alteración, se va a cerrar solo, ¿ok? Operamos las fracturas hundidas cuando el hundimiento va de 5 a 8 milímetros. ¿Por qué variará la medida? O sea, ¿por qué no decimos todas las de 8 milímetros van para adentro o todas las de 5 milímetros? Alguien que piense de allá o de aquí. No lo Por pienso así. cualquier persona. O sea, el de un bebé, por ejemplo, un recién nacido, ¿tendrá la misma medida que la de ustedes? No. ¿Por qué? Porque va en formación. Cuando nosotros nacemos, tablas, la interna y la externa, pero son delgaditas, casi como un cartoncillo. Ajá. En cambio, cuando ya están como la edad de ustedes, pues ya mide hasta 1 centímetro el hueso, como lo vieron ahí, ¿sí? Entonces, pues las medidas no van a ser igual, entonces por eso varía, ¿sí? Entonces, dependiendo de la edad, vamos a ver qué tan adentro está, ¿sí? Bueno, no solamente vamos a pensar que pueda ser por esa causa. Por ejemplo, si llegara a romper la cubierta del cerebro, ¿sí? Que es la dura madre, y afectara la capa del aracnoides, ¿por qué tendríamos que operarlo aunque fuera chiquita? ¿Por qué? ¿Por qué, perdón? ¿Alguien que habló? Puede ser, porque haya sangrado, pero ahí abajo dice otra cosa. Después del déficit neurológico por compresión, por fístula de líquido cefalorraquídeo. ¿A qué se referirá eso? ¿Mm? ¿Qué será fístula? Que se sale líquido. Entonces, imagínense como lo que vimos hace rato. Si el pedazo de hueso hubiera roto la cubierta del cerebro, entonces el líquido que está nadando ahí por encima del cerebro se va a salir. Entonces va a tener escurriendo ahí de agua, ¿sí? Entonces, si hay fístula, tenemos que operarlo, porque aparte, si ya se rompió la cubierta, ya no está estéril adentro, ¿no? Entonces puede entrar y entrar bichos y tener infecciones, ¿sí? Y obviamente que si está abierta, expuesta, pues sí la tenemos que operar, o sea, no vas a dejar el hueso de afuera, ¿no? Entonces, esas son las causas por las cuales operaríamos una fractura, ¿ok? Bueno, vamos con otro. Masculino de 12 años que tuvo una caída de un columpio con pérdida del estado de despierto sin tiempo definido, o sea, pues ahí él estaba jugando y quién sabe cuánto tiempo estuvo desmayado. Presentó náuseas y 3 vómitos. Al ingreso el paciente está somnoliento, tiene bradilalia. ¿Qué significa bradilalia? ¿Habla lento? Habla lento, perfecto. Y bradicardia, ¿qué significa? Que están sus latidos bajos. Entonces, ¿qué pensaríamos? Y le hacemos su estudio y vean qué está pasando. Ahí está arriba el estudio. Entonces, el niño, le hacemos una tomografía, digo, con bradicardia hay que ver rápido qué tiene. Entonces, va directo a la tomografía y vemos ahí arriba qué tiene. ¿Alguien que me quiera describir qué estamos viendo? Acuérdense, primero decimos qué es un corte o qué estamos viendo, ¿sí? De qué, cómo es hecho el corte, de qué estudio es, y luego describimos lo que tenemos ahí. Normalmente, yo prefiero que describan lo grande.
sea, no me van a empezar a decir, no, pues la piel se ve bien, el hueso está así. O sea, primero lo grave, ¿no? O sea, eso es lo que tenemos que aprender. Nosotros, la parte clínica, pues que me digan, tiene tal cosa, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién quiere decirme cómo describir en este estudio? Es una tomografía, un corte axial sin medio de contraste. Ajá, Presenta una tomografía ajá. del lado izquierdo y pues yo pensaría que por la calidad no hay fractura de la base, digo, y la tomografía del lado izquierdo igual está la imagen, ¿no? Entonces, Es del mismo paciente, las dos son del mismo paciente, nada más que los cortes son a diferente lugar. Uno más abajo y otro más arriba. Entonces, muy bien, a ver, entonces, son cortes axiales, ¿sí? De tomografía simple, muy bien, o sea, no tienen contraste, ¿ok? Y uno está hecho a la altura, pues diríamos, de la silla turca o podemos decir que de la mastoide, ¿sí? Porque tenemos que corte más encima de este, ¿sí? Y ya vemos la región parietal. Entonces, lo que observamos, diríamos nosotros, si fuéramos radiólogos, que observamos una lesión, siempre tenemos que decir eso, que hay una lesión, ¿de qué tipo? Una lesión que ocupa el espacio en la fosa temporal, este es el temporal, en la fosa temporal del lado izquierdo, ajá, ¿sí? Entonces, ¿y de qué color la vemos? Porque si yo estoy tapando los ojos, pues sí, de lesión, pero ¿de qué? Una lesión que hiperdensa, porque es tomografía, densidad en tomografía, intensidad en resonancia. Una lesión hiperdensa, ¿sí? Y si pudiéramos lo medimos, ¿no? Que está en la región de la fosa temporal y de la región parietal del lado izquierdo, ¿ok? Que hace efecto de masa o que comprime a quién? Al lóbulo temporal, ajá, y al lóbulo ¿qué? Parietal. Entonces, con eso sí, ya diríamos, mi impresión diagnóstica es que tiene un sangrado, ¿en dónde? Lo tendría. Ahora sí. Ajá, entonces, ahorita vamos a ver por qué las características. Entonces, pensaríamos que el sangrado está por encima, ay, se está acabando la pila, por encima de la cubierta del cerebro, entonces no está intra. ¿Sí está conectado? Sí. Entonces, aquí está. Ahí está el paciente, obviamente, después de la cirugía, y aquí estamos viendo lo que les comentaba. Entonces, dijimos del lado izquierdo, entonces el paciente está acostado, a cuenta, en la parte derecha sobre, la oreja derecha sobre la cama quirúrgica, y estamos viendo entonces la parte izquierda. Aquí ya quitamos la piel. Ay, ¿cómo cierro esto? Se quita solo ya. Aquí estamos viendo la piel, la incisión la hacemos, hagan de cuenta así como una herradura, ¿sí? Entonces la piel se levanta y se va hacia la frente, su nariz del paciente, la nariz del paciente estaría acá, entonces levantamos el colgajo de piel, vemos el hueso, aquí ya hicimos la craniotomía, en general vean que está como sangrante, eso lo llamamos sangrado en capa, o sea, escurre sangrita, no es un sangrado importante, pero escurre sangrita todo el tiempo. Aquí ya se levantó el hueso, pero es que no le atino la flecha, aquí está. Este es el hueso que ya levantamos, la parte parietal y temporal, y observamos qué cosa, aquí, ay, espérenme que encuentre la flecha, aquí está la cubierta del cerebro, que sería la dura madre, y vean que aquí hay qué cosa, coágulos, ajá, entonces un coágulo que está ocupando la parte inferior, entonces eso es un hematoma epidural temporal del lado izquierdo, ahí están viendo al paciente, ¿sí? Entonces, esto no es que tenga una parálisis de algo, sino está hinchado por el manejo de la piel. Y ahí, pues al día siguiente, en cuanto quitamos la sangre, pues el cerebro regresa a lo normal, esto hay que operarlo pronto para evitar déficit. ¿Por qué sería grave que el paciente le siga sangrando esa zona? ¿Qué podría comprimir si está en el óvulo temporal? Bueno, aparte de comprimirle el temporal, ¿cuál sería el riesgo que sigue? ¿Perdón? Aparte, dije de compresión, o sea, está aquí y que está comprimiendo al lóbulo temporal. Imagínense lo de frente, ¿ok? En medio de los dos temporales, ¿quién está? El tallo cerebral.
¿ok? O sea, si lo vemos de frente, tenemos el lóbulo temporal y en medio está el tallo. Entonces, obviamente que si empuja, va a aplastar al tallo cerebral. ¿Y qué creen que le pase? ¿Qué hace el tallo cerebral? La respiración y la frecuencia cardíaca. ¿Se acuerdan qué le pasó cuando ingresó el paciente? Bradicardia. Entonces, estaba a punto de hacer paro cardíaco, ¿ok? Si no quitamos eso, se puede morir muy pronto, ¿ok? Bueno, entonces el diagnóstico es esto, hematoma epidural. Su nombre lo dice. Epi, ¿qué quiere decir? Sobre. ¿Sobre quién? Sobre la dura. Entonces, es un hematoma, es una bola de sangre, eso es lo que quiere decir hematoma, sobre la dura. Entonces, es un sangrado por encima de la dura madre, entre la dura madre y el cráneo, como lo estamos viendo aquí en el esquema, entre la dura madre y el cráneo. Aquí está la sangre. Puede ser en cualquier parte de nuestra cabeza, ¿sí? Pero lo más frecuente es donde tenemos más delgado el cráneo. De todo el cráneo, ¿qué parte creen que está más delgada? O sea, el frontal, el parietal, el temporal o occipital. ¿Cómo se llama el hueso que tenemos aquí? Bueno, no acá, aquí. El temporal, pero ¿cómo se llama esa parte del hueso temporal? La parte que está, eso es atrás. La parte que forma el cráneo, aquí, ¿cómo se llama? Escama, le dicen escama del temporal. ¿Por qué se llamará escama? ¿Cómo son las escamas? Redonditas y delgaditas. Entonces, la escama del temporal es la parte más delgada del hueso, pero no solo eso. Pasa una arteria que pasa aquí, ¿sí? Sale de aquí y pasa en esta zona y que precisamente irriga parte de la dura madre. Ajá. Entonces, es la arteria meningia media. Entonces, esa cuando se rompe el hueso o le pasa una fractura al hueso, pues es muy factible que se rompa y produzca estos sangrados. Entonces, generalmente puede sangrar aquí. Aquí es donde les estaba diciendo, miren, aquí tienen un lóbulo temporal y aquí el otro. ¿Y quién creen que está aquí en medio? El tallo. ¿Pero qué parte del tallo? Tiene forma de Mickey Mouse, miren. El mesencéfalo. Entonces, vean, si esto empuja, ¿a quién está empujando? Al tallo. Pero obviamente no va a empujar solamente al mesencéfalo. El mesencéfalo cuando esté aplastado, pues se va a ir para abajo, pues entonces nos presiona el puente y nos presiona el bulbo, obviamente. ¿Ok? Y vean los hematomas qué tan grandes pueden ser. ¿Cómo nosotros vamos a reconocer que es un hematoma epidural cuando vemos un estudio? Bueno, la dura madre está siempre adherida al cráneo. Entonces, si algo la va despegando, de cuenta como si fuera una etiqueta, la va empujando. Entonces, espérenme, no encuentro aquí. Entonces, normalmente está pegada aquí, ¿sí? Entonces, y va muy adherida al hueso. Entonces, cuando algo crece, se pone como panzoncita, como una hamaca, ¿sí? Aquí. Entonces, esto es clásico, ¿sí? Esto lo va a hacer la diferencia de este hematoma al otro que está por debajo de la cubierta de la madre que se llama subdural. Entonces, el epidural siempre se hace como si estuviera embarazada, ¿sí? Como pancita, porque se va despegando poco a poco la cubierta, pero miren que no encuentro la fecha aquí. La cubierta de la dura madre se va despegando poco a poco. Entonces, siempre va a estar una parte adherida, como vemos aquí y acá, y otra parte despegada. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Ok. La que sigue. Entonces, vamos otro. Masculino de 8 meses con antecedente de una caída de la cama, pero no aguda, 2 meses antes y empieza con fiebre, 2 días de evolución, tiene somnolencia, tiene disminución de los movimientos del hemicuerpo del lado izquierdo. Ajá. Entonces, perdón, ahí está equivocado, es derecho, acá abajo, es del lado derecho. Entonces, ¿qué piensan que pudo haberle pasado a este paciente? Tiene antecedente de caída y ahora tiene fiebre. Ahí está la imagen de la tomografía. ¿Qué fue lo que le pasó? Edema de... A ver, vean la foto, ¿sí? La primera, ubíquense, ¿qué parte es cerebro y qué parte no es cerebro? ¿Dónde está el hueso? ¿Qué parte es cerebro? ¿Y qué parte no corresponde al cerebro? A ver, ¿alguien me quiere decir? A ver, doctor, ¿cómo te llamas? Jorge, a ver, Jorge, descríbeme, ¿qué estudio sería ese? ¿Corte de qué? A ver, tomografía, corte axial de tomografía, ¿y qué? ¿Simple o contrastada? ¿Por qué? No. ¿Ves vasos sanguíneos? ¿Ves el seno?
pero vasos sanguíneos, ¿ven? ¿Dónde? No ven vasos sanguíneos, espérenme, déjenme. O sea, no hay vasos. Sí. Aquí ven esto, pero esta es la O, se puede decir, y parte de la dura madre, lo que divide. Pero no ven vasos sanguíneos aquí. Entonces está simple, ¿ok? Bueno, ¿y qué observas? Edema. A ver, acércate aquí, por favor. Tú señálame aquí con esto, porque pues no se puede. A ver, primero, pásate acá. El cerebro. Ajá. Señálame el lado derecho. Ajá. Este, ok. ¿Dónde está la línea media? La mitad. Aquí. A ver, ve lo siguiente. No, todo aquí. Ajá, pero ¿dónde? A ver, arriba y abajo sí la veo. ¿Y la línea media de en medio? ¿Dónde está? Ah, ya. Es que verdad que cuesta encontrar la flecha. Ajá. Está como desviada. Está desviada. Ahora, ¿dónde está el cerebro del lado izquierdo? Está. ¿O dónde termina, dónde empieza? Empieza desde. A ver, ve siguiéndolo ahí, por el color, tú ves. Ajá. Sí, la orilla, señálame la orilla del cerebro. Okay. Ahí vas, ahí vas. Entonces, ¿tenemos algo por fuera del cerebro? Sí. ¿Qué tenemos por fuera del cerebro? El edema. ¿Edema? Edema sería si estuviera en el cerebro, pero está por fuera. Entonces, ¿qué tienes afuera? Una colección de agua, porque lo ves como agua. Mira, el agua la vemos casi negra. Aquí sabes que tienes agua porque tienes ventrículos. Ajá. Y casi esto es semejante a esto. Ajá. Bueno, puedes sentarte. Entonces, tenemos una corte de tomografía axial en fase simple, en la que observamos que hay una colección líquida, porque no sé de qué es, pero colección líquida por fuera del cerebro. El cerebro llega hasta aquí. ¿Sí lo alcanzan a ver? Aquí está. Nosotros siempre en el cerebro vamos a tener la parte gris o la sustancia gris, ahora sí que un poco más clara, y la sustancia blanca más oscura, al revés. Ajá. Esta es la sustancia blanca. El borde del cerebro está aquí. Tengo una colección de agua por fuera del cerebro. Entonces la tengo afuera del cerebro, por ahora aquí tengo que saber, bueno, afuera del cerebro puede estar subdural, o sea, por abajo de la dura o encima de la dura, ¿sí? No, porque aquí está separado todo, se pareciera que va siguiendo a todo el cerebro. Cuando nosotros tenemos colecciones, sean de sangre o líquido, perdón, es que no encuentro la flecha, que van siguiendo la forma del cerebro, quiere decir que no hay freno, ajá, que lo detenga, no como la anterior, voy a regresar tantito, ¿sí? Que vean que se detiene, o sea, ¿por qué la sangre no se sigue alrededor de todo el cerebro? Porque está la cubierta de la dura madre. Pero la otra, como la cubierta está arriba de esa lesión, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que encima el cerebro se va para todos lados, como si tuviera una mermelada encima. Entonces, está embarrado en todo el cerebro. Esto podemos decir es una colección, ay, dejen que muestre la flecha, colección subdural y semejante al líquido. No es igual, porque está un poquito más oscura que esto, o más clara, más bien diría, más densa, pues, que esto, ¿sí? Entonces tenemos una colección subdural del lado izquierdo y diríamos que es casi hemisférica, porque es fronto, parieto, temporal. Lo único que se salva, poquito el occipital, ¿sí? Pero es casi hemisférica, ¿ok? Aquí está el paciente, entonces como esto era líquido, le hice un trépano, o sea, un hoyito, y me salió aquel líquido que parece que parece como la pipí, ¿verdad? Pero no vamos a decir que parece pipí, decimos que tiene un color cetrino, o sea que es amarillento como la pipí. Ajá, entonces, de color cetrino. Entonces, ¿por qué está de ese color? Bueno, pues este paciente tiene 2 meses que se golpeó, entonces sí tuvo un sangrado por la caída, pero pues como lo vieron bien, pues no pasó nada, pero tuvo el sangrado. Sangrado a veces se absorbe y a veces no, ¿sí? Ustedes se han dado un golpe y pues se hace un moretón primero. Ya pasa un tiempo y se va poniendo como moradito, luego se pone verde o azuloso y luego ya se desaparece, amarillento y se desaparece, ¿sí? Entonces normalmente un hematoma que nos damos, o sea un moretón, nos desaparece como en 3 semanas, o sea que se quita, pero a veces no se desaparece, hay gente por ejemplo que se ha golpeado la uña y se queda ahí la sangre, ¿sí? Aquí así pasa, entonces a veces no se absorbe la sangre y como tiene más líquido, más proteínas, acuérdense del efecto de ósmosis. Si yo tengo un líquido en una zona y tiene más sedimentos, ¿qué va a pasar si yo pongo agua al lado?
por osmolaridad va a jalar esa agua hacia el lado que tiene sedimento. ¿Sí se acuerdan de eso de la ósmosis? Lo estudiaron en la secundaria y en la prepa, ¿ok? Entonces, si yo pongo algo, por ejemplo, no sé, una limonada que tiene mucho azúcar y el otro lado que no tenga, pura agua simple, el agua simple va a pasar a la limonada. ¿Sí se acuerdan de eso? Ok, por ósmosis. Entonces, el líquido que está va jalando más y más, entonces va creciendo y creciendo y creciendo, y la sangre se va diluyendo. Ajá, entonces primero la sangre pues está coagulada como vimos en los anteriores, después se va deshaciendo y se ve como sanguaza, así como agua de sandía, y después se va haciendo clara, igual que nos pasa aquí en la piel, y se hace amarilla, ¿sí? Entonces, cuando ya pasó mucho tiempo, pues lo tenemos así. Y si no drenamos ese líquido, pues entonces va a seguir sacando agua. Entonces, en estos casos, nosotros hacemos el drenaje, o sea, sacamos el agua, le lavamos con agua limpia, para que, o sea, soluciones salinas, para quitarle los detritus que tiene. Y como vieron ahí, le dejo un drenaje externo, espérame, ¿sí? Un popotito de agua, ¿sí? Para que saque el agua y que vaya jalando esa agua y el cerebro vuelva a reexpandir, porque si no, no va a funcionar bien, ¿ok? Seguimos. Entonces, este es un hematoma subdural, es un sangrado que va a estar entre la dura y el cerebro. El epidural era entre la dura y el cráneo. Las características, ¿cuáles son? Que como no tiene que lo detenga, pues puede abarcar a todo el cerebro, o sea, hacerse hemisférico, ¿ok? Entonces, aquí les estoy poniendo ejemplos de tomografías. Todos son hematomas subdurales. ¿Ustedes los ven iguales? ¿No? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no los vemos iguales? ¿Por qué estarían diferentes las fotos de las tomografías? ¿De qué dependería? ¿Alguien de casa? No. Son diferentes momentos, pero a ver, alguien de casa, ¿por qué estarían diferentes las tomografías? A ver, vamos a imaginar, les voy a dar una pista. Yo me golpeo ahorita, ¿sí? Entonces, si yo me tomo una foto hoy, otra en una semana, otra en 2 semanas, otra en 3 semanas, ¿me voy a ver igual? Si tuve un hematoma, obviamente, ¿verdad? Lo que dijimos, un moretón. ¿El moretón se va a ver igual siempre? Pues hagan de cuenta que aquello es el moretón, entonces aquellas son las fotos. ¿Qué pasó? Comenzó a reabsorberse. A ver, otra vez, porque no entendí nada. Uno solo primero. Primero la señorita. Yo dije que empezó a reabsorberse, doctora. Ok, entonces puede estarse reabsorbiendo. ¿Qué dijo el joven? Yo dije que como está entre la dura y la aracnoides, el hematoma se irá moviendo junto con el líquido cefalorraquídeo y entonces va a ir reduciendo y va a ir cambiando. Bueno, normalmente cuando tenemos un hematoma no está corriendo el líquido ahí, porque está por debajo de la dura, pero encima del aracnoides, o sea, el aracnoides normalmente no tiene que ver, entonces no hay líquido cefalorraquídeo en este. Bueno, les explico. Entonces, lo que estamos viendo son los diferentes momentos de un hematoma. En el primero, ¿sí? Es en agudo, o sea, se acaba de dar el golpe y el sangrado es reciente. Entonces, tiene el coágulo vivo, así como vimos el epidural. O sea, si yo lo destapara ahorita, pues tiene sangre así coagulada. La sangre coagulada la vamos a ver blanca, ¿sí? Pero es que no le atino, perdónenme. Ahí está. La vamos a ver blanca. Este sí es hemisférico. Hasta aquí llega el cerebro y aquí tenemos un hematoma agudo. Ajá. Entonces, estamos dentro de los primeros 7 días. Ajá. Este sí se puede hacer crónico, el epidural no, porque el paciente se pone mal, ¿ok? Bueno, si el paciente pasa más tiempo, ¿sí? Igual como su hematoma de su piel, imagínense el moretón, se puede ir absorbiendo, como ya dijo alguien. Entonces va a ir cambiando. Este no es del mismo paciente, claro. Entonces, cuando ya se va absorbiendo, hay cuenta que se va licuando la sangre. Ajá. Entonces, tenemos partes que se van absorbiendo y partes que todavía tiene sangre. Este está denso todo. Aquí ya está heterogéneo, ¿sí lo ven? Entonces, este ya empezó con fases de absorción, ¿sí? Entonces, este es algo subagudo. Entonces, está dentro de los primeros 15 días. Cuando ya se pasó más tiempo, entonces toda la sangre se licuó y se hizo como agua, como el que vimos el caso. Y puede ser un agua roja o amarillenta, ¿sí? Entonces, eso pasa después de las 3 semanas, de 21 días. Ajá. Cuando ya se licuó toda, se hizo agua, ¿sí? Entonces, se ve negra, como el líquido, así, ¿ok?
Pero entonces, a ver, ¿quién me adivina qué pasó aquí? Otro golpe, exactamente. Vamos a imaginarnos que fuera un viejito medio borrachito, ¿sí? Que se dio un golpe y pues ya pasaron 3 semanas y ya hizo algo que se llama un higroma. Cuando la sangre ya se hizo agua, así como la del bebé que vimos antes, se llama higroma. Ajá, pero pues este es por causa de un hematoma, ¿ok? Pero ¿qué pasa si el viejito otra vez vuelve a tomar y se vuelve a dar otro golpe? Entonces tiene un higroma, ¿sí? Crónico como este, ¿sí? Este es agudo, subagudo, crónico, más de 3 semanas. Tenía un higroma como este o hematoma, pero se vuelve a dar otro golpe y entonces tiene ahora un higroma crónico con resangrado. Ajá. Y como la sangre es aguda, pues ¿qué creen? Es como el capuchino, ¿verdad? Cuando usted va, pues se va hacia abajo lo pesado. Ajá. Entonces, como el paciente al estar acostado, así, le estamos haciendo la tomografía acostado, pues lo denso se me va a ir para dónde. Ay, espérenme que encuentre la respuesta. Para abajo. Y alcanzamos a ver qué. Un nivel. Entonces vemos un nivel y este sería un hematoma crónico con resangrado. ¿Ok? Este es muy bonito. A veces se puede ver heterogéneo, pero bueno, si lo vemos así, entonces vamos a decir que ya tuvo 2 golpes. A diferencia de este, miren, ¿sí alcanzan a ver la diferencia? ¿Sí? Este apenas se está absorbiendo y este tiene un nivel. ¿Ok? ¿Queda claro? Bueno, seguimos. Entonces, para que siempre lo recuerden, ¿cuáles son las diferencias entre los 2 hematomas? Porque cuando ustedes lleguen y evalúen una tomografía, tienen que decir, ¿tiene un hematoma epidural o tiene un hematoma subdural? El epidural, ya les dije, se va despegando la dura madre acá y tiene algo que lo frena. Entonces decimos que la imagen se parece a un limón. En cambio, la otra, como no tiene freno, pues ocupa todo el hemisferio, ¿sí? Del cerebro y entonces tiene forma de plátano, ¿verdad? Entonces, plátano y limón. Aquí, epidural, se ven accidentes muy graves. Ajá, las fracturas casi siempre son graves y generalmente puede ser, pues sí, también por caídas, pero generalmente accidentes automovilísticos o caídas de mucha altura, accidentes muy graves. El otro generalmente, ay Dios, es por caídas, tanto en niños como en adultos, se caen de la cama, se caen en la calle, se pegan con la banqueta y es esto, ¿sí? El sangrado acá, aquí, es arterial, les digo, la más frecuente es el de la meninge media en la región temporal, como lo vimos. Y en el subdural es venoso, entonces obviamente que una arteria trae más presión, sangra más rápido, pues el sangrado es más grave. El otro es así como un escurrimiento, ¿no? Entonces es menos grave. Esto de aquí se refiere, aquí, se refiere a la forma, entonces este es biconvexa, o sea, ¿sí? Y este es cóncava. No sé por qué se me ponen tantas cosas. Bueno, la otra cosa importante, ay, perdón, espérenme. El epidural, precisamente porque tiene la dura y la dura está reforzada a nivel de las suturas, normalmente no cruza las suturas, como lo vieron, se detiene, ¿ok? En cambio, el otro le da lo mismo y se pasa por todos lados, ¿ok? Entonces, esas son las cosas que los va a diferenciar. Bueno, vamos por otro. Masculino de 15 años, sufre caída de 4.5 metros, o sea, ya más de 2 pisos. Requirió intubación orotraqueal, la escala de Glasgow 3. Pupilas mióticas, es chiquititas, ajá. Sin reflejo corneal, Babinski bilateral, se palpa un hematoma subgaleal frontoparietal derecho, ¿ok? Entonces, lo primero es, con la escala de Glasgow y con esos datos, ¿qué tipo de trauma es? Severo, ¿ok? El hecho de que tenga las pupilas mióticas, ¿qué me está diciendo que se está alterando? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué estructura se está alterando si tengo las pupilas mióticas? El tallo cerebral. Entonces está apretado el tallo cerebral. Dice, no tiene tampoco reflejo corneal. ¿Por qué puse nada más esos dos? Porque son los que más podemos identificar de que está afectándose el tallo cerebral y que es rápido de revisar. Babinski bilateral, ¿qué está alterado? La vía que piramidal. Se palpa un hematoma subgaleal, ese clásico chipote, ¿sí? Subgaleal se refiere debajo de la piel, sin entrar al cráneo. Frontoparietal derecho, ¿ok? Le hacemos la tomografía y vemos entonces que, ya no me escriban la tomografía, pero digan, ¿qué diagnóstico darían con esas 2 tomografías? Tiene 2 diagnósticos, ¿cuáles son?
tiene un hematoma epidural, ¿ok? ¿Por qué supiste? ¿Quién contestó, perdón? Ay, no veo, sí, porque con el cubrebocas pues no veo quién habló. ¿Por qué pensaste en epidural? La forma, ¿ok? Y aparte del epidural, ¿qué otras cosas tiene? ¿En dónde? Porque el epidural también es un hematoma. ¿En dónde tiene hematoma? Dijimos es sangrado. ¿Dónde tendrías sangrados? Descríbemelos. ¿O dónde ves tú más sangre? Aparte del epidural. ¿El epidural cuál es, doctor? En el lado derecho. A ver, señálamelo acá. A ver. Bueno, aquí te lo dejo la flechita. Tú dime, ¿cuál es el epidural? En los dos, ¿eh? Es el mismo paciente, nada más diferente. Ahí está uno y el otro. Ahí, es el parte de lo mismo, o sea, nada más está más arriba. ¿Y qué otras cosas le ven, aparte de eso? ¿Es la única mancha que le ven? ¿Qué otras manchas tiene? ¿Pero en dónde están esas manchas? Señálame todas las manchas. Esta Ajá, y esta ajá, y otra aquí. ok. ¿En dónde estarían esas manchas según tú? ¿O tú, doctor, qué habías dicho? Las otras manchas, una ya dijo su compañera, pues está sobre la dura. ¿Y las otras manchas dónde están? En el parénquima. Entonces el diagnóstico sería hematoma epidural y ¿qué otra cosa? Ajá, o como también le llamamos cuando son así. El correcto sería ese, hematoma parenquimatoso. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos golpes con moretos que decimos, sufrimos una qué? Con contusiones. Entonces tiene contusiones. Contusiones son los golpes, ¿ok? ¿Se acuerdan de los boxeadores? Le produjo contusiones, ¿ok? Entonces aquí está, contusión y hemorragia cerebral, ¿sí? Entonces, tenía el epidural, pero aparte tiene sangrados. ¿Qué quiere decir? Que del golpe que sufrió, de los vasitos que tenemos dentro del parénquima cerebral, se rompieron y forman hemorragias. ¿Por qué les puse los diferentes ejemplos? Bueno, nosotros si tenemos un golpe, por ejemplo, si me caigo así de frente, pues ¿dónde sería lo más probable que yo tenga sangrado? En la frente, ¿no? Pero no siempre, como el otro caso, tienen en diferentes lugares. ¿Por qué pensarían ustedes que tengan sangrado en diferentes lugares? O sea, me doy aquí un golpe y luego ¿qué pasó? Rebotas, ajá. Entonces, por ejemplo, yo caminando, me pego con la pared y luego me desmayo y me voy del otro lado, pues me voy a pegar aquí, me voy a pegar del otro lado. Puede ser eso. O también, ¿qué puede pasar si voy en un auto? Imagínense que choco así. ¿Para dónde me voy primero? Para enfrente. Y luego, cuando se frenan, entonces me voy a pegar aquí, me voy a pegar acá. Entonces, eso se llama efecto de golpe y contragolpe. ¿Qué quiere decir? Te golpeas un lado y luego el otro, ¿ok? Entonces, eso puede pasar. Entonces, aquí está, golpe y contragolpe. Tengo el impacto. Ahora, no es necesario que me pegue. Fíjense, ahí traigo un ejemplo. Ahí dice el impacto, se golpea del lado derecho, ¿sí? Ahí donde está lo rojo ya se golpeó, ¿sí? Pero cuando hace eso, fíjense, cuando nosotros empujamos algo, pone resistencia, ¿no? O sea, tanto el cuello y todo. Entonces, primero el cerebro, vean cómo se recorrió en la parte 2 hacia la derecha. Y después, cuando frena o hace el movimiento, pues se va y se pega del otro lado. ¿Ya vieron por qué tenemos lo que está rojo, golpe de un lado y golpe del otro? Y en las tomografías lo podemos ver así. Sangrados, como lo vieron ahorita los compañeros, tiene un golpe aquí, tiene un golpe allá, entonces quiere decir que se golpeó en varios lugares, ¿ok? O sangraron varios lugares, ¿ok? Bueno, el tratamiento de la hemorragia cerebral, obviamente es más complicado, ¿por qué? Porque está afectando al cerebro como tal. Y como dice ahí, el tratamiento quirúrgico tiene que ser individualizado según las condiciones del paciente. Si tiene un Glasgow 3, tiene hemofilia, está con una anemia, ¿no? Entonces, pues no lo puedo meter así nada más a quirófano, tengo que estabilizar. Entonces, ¿cuándo no es quirúrgico? Dice, si el paciente tiene lesiones con sintomatología menor, o sea, si tiene un coagulito pequeñito y no le está dando problemas, pues ahí, ¿qué le va a pasar a la sangre si está en el cerebro? Se va a absorber, entonces, ¿para qué nos metemos a hacerle una cosa mayor? A lo mejor le va peor. ¿Qué otro momento también no lo hago? Si el paciente tiene un pésimo pronóstico, o sea, si ya está, por ejemplo, en coma, ¿sí? Y pues tiene otras enfermedades graves y a lo mejor simplemente pasarla a quirófano, perdón que lo diga así, le doy yo la puntilla, ¿no? Entonces, tengo que ver si de veras lo que yo voy a hacer le va a proporcionar un beneficio. No trata nada más de abrirlo.
que tengo una coagulopatía severa y que yo no lo puedo corregir. Lo puedo meter a operar, aunque tenga hemofilia, pero si tengo los factores de coagulación para pasárselo, sí, pero si no los tengo en el hospital, no tengo plaquetas, no tengo donadores de sangre, no tengo nada, pues nada más voy a meterlo para que pierda más sangre, ¿ok? Si tiene hemorragias en ganglios basales o putamen, ¿sí? O sea, si tiene sangrados en zonas donde si yo lo toco, le voy a dejar un daño permanente o grave, pues no puedo entrar ahí, ¿sí? Considera además si la edad es muy avanzada, tiene 95 años, ¿no? Pues ya, a lo mejor no soporta ni la anestesia, ¿ok? Entonces todo eso tengo que valorar para saber si lo paso. Ahora, último caso, masculino de 13 años politraumatizado, ¿qué quiere decir? Que se golpeó en diferentes lugares por atropellamiento, ¿sí? Entonces lo atropellaron y pues seguramente se golpeó todo, ¿sí? A su ingreso al hospital está estuporoso, entonces, ¿qué Glasgow calculan que pueda tener? Por lo menos de 8 para abajo, ¿sí? Requirió intubación orotraqueal, ahí está ya, escala de Glasgow 6. Pupilas anisocóricas, ¿qué quiere decir anisocóricas? Que no son iguales, entonces, ¿cómo puede estar una? Ahí dice, con midriasis derecha, entonces la otra puede estar normal o más chica y la derecha más grande. Sin reflejo corneal, Babinski bilateral y sin mejoría con el tratamiento médico en 72 horas. ¿Por qué le escribo eso? Porque yo le hago la tomografía, ¿sí? Yo voy como neurólogo, neurocirujano, y ustedes dirían que tiene algo grave con esas tomografías. O sea, le ven un hematoma, tiene una hemorragia grande, tiene mucho hinchado el cerebro. O sea, ¿qué dirían? Pues, se ve más o menos, ¿no? En la primera sí tiene ventrículos chiquitos, pero en la segunda se alcanzan a ver todos los surcos. Entonces, ¿ustedes qué dirían? ¿Le tengo que operar algo? No. Entonces, lo veo grave, digo, pues que lo atienda el médico de terapia intensiva y que lo saque adelante, ¿no? Pero a las 72 horas el paciente sigue igual o peor. ¿Por qué? Daño axonal difuso, ¿ok? Entonces, ¿qué es un daño axonal difuso? ¿Sí? Aquí les pongo el ejemplo. Nosotros tenemos las neuronas, vamos a poner lo que está así. La neurona, pues tiene su cuerpo, tiene su axón, tiene sus dendritas. ¿Qué pasa en un daño axonal? Imagínense ustedes como un trapeador, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos efectos de aceleración, desaceleración, como eso de que, por ejemplo, voy manejando y choco y me aviento para adelante y luego para atrás, ¿sí? Y sobre todo si hay rotación, así como si fuera, imagínense un trapo de franela o con lo que trapean, o el mechudo, y le hacen así. Cuando nosotros hacemos así, estamos exprimiendo, ¿verdad? Entonces hagan de cuenta que con los movimientos de aceleración, desaceleración, sobre todo rotación, a la neurona le hacen eso, a su axón le hacen así. Entonces como si lo ahorcaran, ¿sí? Entonces la neurona pues está bien arriba, pero perdió la comunicación con lo demás. Es como si a un árbol le cortaran el tronco o lo doblaran el tronco. ¿Qué le va a pasar a lo de arriba, aunque tenga las hojas verdes? Se va a morir. Entonces pierde la comunicación la neurona y entonces lo que hace es que va a tener una muerte neuronal, ¿sí? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de eso? Clásicamente son pacientes que llegan en una condición grave o se ponen muy graves después de un accidente, sobre todo automovilístico o como este que lo atropellaron y pues salen volando o tienen problemas de aceleración, desaceleración y rotación. Cuando le hacemos el estudio decimos pues casi se ve normal, pero si realmente nos ponemos a verlo, ¿sí? El estudio es simple, por eso sí es importante saber si es simple, porque ustedes alcanzan a ver aquí, ¿qué? Vean, ahí hay una, aquí otra, acá otra, ¿qué ven? ¿Cómo dirían ustedes? Microinfartos. Pues no son infartos, ¿de qué color los ves? Los veo hiperdensos como blancos. Blancos, y cuando ves blanco en la tomografía, si no es hueso, ¿qué es? Sangre. Sangre, calcificación, o sea, las calcificaciones, pues es hueso. Entonces, es sangre. Entonces, no es infarto, porque el infarto lo vemos oscuro. Ajá. Entonces, lo que estamos viendo son pequeños hemorragias, chiquititas. Ajá. Entonces, eso es indicativo de que algo malo nos pasó, ¿sí? Entonces, ahí es donde está ya sangrando, ¿sí? Entonces, ahí les pongo el ejemplo, donde los movimientos, así es como, perdón si lo exprimieran, ¿no? A partes del cerebro, y pues provoca pequeñas hemorragias. El problema es que las hemorragias, perdón, ahí donde está se dan en zonas, ajá, que son, la gente le dice elocuentes, o sea, que son de mucha sintomatología, pero no solamente ahí, se dan en donde, oye,
¿En dónde? En el tallo. O sea, ¿qué parte de nosotros podía ser la que se mueva más feo? Pues el tallo cerebral. Allá arriba están marcadas las zonas que normalmente se afectan. Entonces puede estar en la corteza, puede estar en los ganglios basales y ¿dónde más? Tallo cerebral. Entonces afecta precisamente las zonas más graves en cuanto a la sintomatología. Entonces el paciente es clásico así, que el paciente está muy grave, uno ve estudios de imagen casi normales, ajá, y cuando sigue evolucionando el paciente sigue muy mal, ¿sí? Casi siempre se quedan en coma o estuporosos y no mejoran a pesar de que le demos tratamiento. ¿Por qué fue? Por muerte neuronal. Déjenme ver, creo que es la última ya. Ah, no. Entonces, aquí tenemos diferentes ejemplos, ¿sí? Vean, en la tomografía, ay, Dios, la tomografía, las pequeñas hemorragias en diferentes zonas, ¿sí? Cuando nosotros hacemos el estudio ideal para poder ver este tipo de lesión, obviamente no en agudo cuando llega el paciente, sino después, o sea, ya llevamos 4 días, 5 días, no mejora, dice uno, pues algo mal le pasó. Entonces lo pasamos a resonancia, porque a veces ni en la tomografía alcanzamos a ver esas manchitas, o sea, les traje las que se ven, pero en general no se ven, ¿sí? Entonces cuando le hacemos la resonancia, pues sí vamos a ver, ay Dios, espérenme, vamos a ver esos cambios y aquí van a ser hiperintensidades o puede ser hipointensidades que pueden ser, como dijo su compañera, por edema, ¿sí? Aquí lo pueden ver. El edema en T1 lo vamos a ver oscuro, ajá, o sea, hipointenso. Y cuando vemos aquí en el T2 que vemos el líquido en blanco, pues también el edema lo vamos a ver blanco, ¿sí? Vemos los pequeños puntitos, aquí están marcados con las flechitas, ¿sí? Y esto nos puede explicar que por pequeñas hemorragias va a haber un daño importante generalizado. Bueno, entonces, el tratamiento en general del trauma craneoencefálico, pues uno es el ABC, que ya saben, tratamiento en lugar del accidente, protección de la vía aérea, o sea, lo primero que respire, porque si se agrega hipoxia, vamos a tener un daño por mecanismo de lesión secundario, ¿ok? Control del dolor y la agitación. Si el paciente se está moviendo porque le duele, porque se fracturó parte de la cabeza, la pierna, pues se va a poner peor y se puede dañar más, ¿sí? Y movilizarlo siempre de la región cervical. Nosotros no sabemos si se dañó el cráneo, pues puede haber también problemas en la médula. Entonces nosotros siempre ponerle un collar. Ya si no lo necesita, después se lo quitamos. Y movilizar las fracturas corporales, ¿sí? Entonces para que uno no pierda más sangre, para que no se mueva, para que no esté inquieto. Minimizar el tiempo de transporte al hospital y debemos de pensar lo que les dije, un hospital que tenga lo que necesita, que tenga terapia intensiva, que tenga qué forma de hacerlo, porque ya se imaginan que lo lleven a un hospital comunitario y hay que llevarlo entonces a, no sé, a la ciudad más cercana a hacerle la tomografía y luego lo vuelven a regresar. Y ahora hay que buscar dónde hay un neurocirujano, pues imagínense la paseadera del paciente, pues en una de esas se nos queda. Que tenga terapia, que tenga neuroimagen y que tenga neurocirujano, ¿sí? Aquí no necesita neurólogo. Generalmente este tipo de accidentes van a requerir cirugía, entonces necesita al neurocirujano. Entonces eso lo tenemos que corroborar, ¿ok? Bueno, ya estando en el hospital, bueno, lo primero es controlar bien la temperatura, o sea, para evitar lesiones secundarias. El azúcar, que las crisis convulsivas si tiene, pues controlarlas. Que tenga posición Fowler, ¿por qué? Para ayudarle al drenaje venoso, que no se me hinche la cabeza. Entonces lo dejo con la cabeza un poco levantada, a 30 grados. Control del dolor y la agitación, entonces generalmente al paciente lo tengo que sedar para que no se esté moviendo tanto. Y debemos de vigilar, si tiene una lesión grave, la presión intracraneana, ¿sí? Entonces generalmente les metemos un tubito que nos mida la presión, así como la presión arterial. Tenemos que mantener que siempre le llegue flujo sanguíneo normal a su cerebro. Si está hinchado, usamos diuréticos, entre estos está el furosemide y manitol, lo podemos usar el manitol en bolos y estar cuidadosos de que no nos vayamos a pasar demasiado porque a veces hay efecto rebote. También para el edema usamos soluciones hipertónicas, ¿por qué? Porque también usa la osmolaridad. Si yo meto soluciones muy saladas a la sangre, va a jalar el agua que está en el espacio celular y lo va a jalar y le va a servir para quitar el edema. Podemos hacer drenaje intraventricular, recuerden la ley de Monro-Kelly. Nosotros en un espacio que está cerrado, que es el cráneo, todos los componentes están equilibrados, o sea, tienen que medir lo mismo. Si uno de los componentes aumenta, otro tiene que reducir porque no puede caber más, ¿sí? Entonces, como aquí, si están ustedes y hay 40 sillas, pues no cabe nadie más, o sea, solo caben 40, ¿sí?
Si alguien quiere entrar, se tiene que salir uno de aquí para quedar sentado. ¿Sí lo estoy explicando? Así es la Monro-Key. Entonces, cuando, por ejemplo, tenemos un hematoma que crece adentro del cerebro, generalmente los ventrículos se hacen como chiquitos. Ajá. Entonces, a veces si nosotros tenemos los ventrículos un poco grandes, podemos meterle un popotito para sacar el agua y darle espacio. También podemos hacer la craniotomía descompresiva. Si está tan apretado el cerebro, pues le abro el cráneo, se lo dejo suelto. ¿Para qué? Para que pueda permitir que se salga el cerebro sin que se dañe, ¿ok? Ahí tienen un ejemplo. Creo que son todas, déjenme ver. Bueno, aquí les dejo, esta es está en el internet, es de las guías del CENETEC. El CENETEC es algo que rige, se puede decir, a nivel nacional, nos dice cómo manejar algunos de los casos. Entonces, esto sirve, por ejemplo, para los médicos generales, para que sepan qué hacer. Buscar ahí, entonces se llama así, traumatismo craneoencefálico en pacientes menores de 18 años, y viene mucho de las cosas que les comenté. Es importante que lo lean porque esta parte se hizo pensando precisamente, se hizo en base a la experiencia que tenemos, porque no es lo mismo, les digo, aquí en medicina no es 2 más 2 nos da 4. El ejemplo era como la escala de Glasgow, no podemos usar siempre la misma porque se mueve, ¿ok? Entonces, ¿alguna duda de lo que les comenté? Espero que con los casos clínicos quede un poco más claro, y los casos son reales, ¿eh? Entonces, para que vean que sí nos vamos a enfrentar a eso afuera, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O todo claro? ¿Todo bien? Entonces salen, descansan unos minutos y empezamos con lo de los haces. ¿Están bien o ya se cansaron? Los de casa, mientras vayan a tomar agüita y vayan al baño. Gracias.